Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Patiño Sáenz y soy estudiante del técnico en procesos administrativos. Esta es mi actividad de contabilización de recursos, la actividad número 3, que habla acerca del flujo de efectivo. Entonces, como tal, voy a explicar el día de hoy tres ejercicios que son el 8.1, 8.9 y 8.14, donde muestra los flujos de efectivo. En este primer problema nos habla acerca de la empresa La Sorpresa, que dice que tienen un único producto el cual tiene gran demanda. Lo producen a 600 pesos y se vende en 800. Entonces aquí muestran eh, una cuenta de activos circulante desde el mes de enero hasta el mes de mayo, que se ve acá. Entonces, yéndonos a las preguntas puntualmente, dice que la primera es explicar las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa. La segunda, justificar apoyado con las cifras que se reportan la respuesta dada a la pregunta anterior. Y como tercera dice que la empresa ha estado incrementando su utilidad, sin embargo, ¿cómo es posible que no tenga dinero? Entonces, para responder a todo esto, empecé haciendo un flujo de efectivo en el cual partí desde enero y mes a mes se hizo un flujo de efectivo para así saber qué realmente estaba pasando con ese dinero y con las ventas de este producto. Entonces, aquí nos lanza en esta primera tabla que en efectivo tienen 800.000, clientes 800.000 e inventarios 600.000. Entonces, vamos a ir al enunciado que acá dice que al 1 de enero, durante el mes de enero, se vendieron 1.000 artículos. Se repuso el inventario a un costo de 600.000 y se cobró a los clientes y se logró una utilidad de 200.000. Lo que yo hice fue verificar todos estos datos. Entonces partí desde los 1.000 artículos, que entonces acá arranqué con este flujo de efectivo directo. Entonces, en ventas totales puse los 800.000 pesos, porque pues decía que se vendieron los 1.000 productos. Entonces, acá coloqué la ecuación en donde coloco igual 1.000 productos por 600 por 800, perdón, es el costo por unidad del producto que ellos venden. Entonces, partiendo de esto, ya aquí, en esta parte, me dice que le invirtieron 600.000 pesos al inventario. Entonces, esto lo puse acá en gastos totales, que es inversión en inventario. Entonces, acá coloqué los 600.000 pesos. Ya colocando esto, los 800 menos los 600 me salen 200.000 pesos. Sin embargo, esto no se coloca la totalidad de los 800.000 pesos al contado debido al siguiente ítem, que es ya de febrero, en el cual dice esto, que acá en esta parte dice, se cobró lo que debían los clientes por las ventas de enero en febrero. Esto quiere decir que los 600.000 pesos que se invirtieron en el producto, que es para inventario, esos 600.000 pesos entraron al contado, que están acá explicados. Sin embargo, esos 200.000 pesos que van a pagar en febrero los clientes son ventas a crédito. Entonces aquí en ventas a crédito coloqué 200.000 pesos. A esto 800 menos los 200 nos dan los 600.000 pesos, que este es como el flujo de efectivo de cobranza. Este mismo flujo de efectivo de cobranza inmediatamente entra a los gastos totales de la inversión, lo cual nos da que acá al restar para tener ya el flujo de efectivo generado por esta operación, nos da que la cobranza fueron de 600.000 pesos que está acá, pero estos mismos 600 se invirtieron, entonces eso se hizo en pagos, lo cual nos generó pues una ganancia de cero. Entonces empezando aquí con que pues decía que la utilidad era de 200.000, pero al hacer las cuentas no hay ninguna utilidad. De ahí vamos a continuar al mes de febrero. En el mes de febrero ya nos lanzan
los siguientes datos. Y es de que dice, las ventas se incrementaron a 1.500 unidades. Para mantener los 30 días de inventarios, se fabricaron 2.000 artículos, a un costo total de 1.200.000. Se cobró lo que debían a los clientes por las ventas de enero. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hice? En el mes de febrero, coloqué los 1.200.000 de ventas totales, que hace referencia a los 1.500 productos que se fabricaron en el mes de enero por los 800 pesos, lo que da un total de 1.200.000. Dice que los clientes de enero pagaron en febrero sus deudas. En este caso, se pagaron los 200.000 pesos que se debían del mes pasado. Ventas al contado fueron 400.000 pesos debido a que aquí nos lanza que los clientes tienen ya 800.000 pesos como tal en activo circulante, lo que da a entender que estos 800 están a crédito, no fueron al contado. Entonces, esto ya pertenecería aquí a ventas a crédito, se colocan los 800.000 pesos. Al restar 1.200.000 a 800, se restan y esto da un total de 400.000 pesos. Sumando todo esto, los 800 más los 400 más los 23, perdón, cobrando, o sea, sumando aquí las cobranzas de las ventas a créditos, que fue el ingreso que se dio, más las ventas al contado, nos da un total de 600.000 pesos. ¿Por qué no se está cobrando esto de ventas a créditos? Porque es un crédito, entonces esto no se va a recibir ahorita, se va a recibir después, en el siguiente mes o en los próximos 3 meses, dependiendo. En este caso, muestra que es mes a mes. Solamente se dan 30 días para poder pagar. Entonces, por eso no se coloca esta cifra, lo cual entonces 400 más 200 nos dan 600.000 pesos. Este sería como tal el flujo efectivo por cobranza, que está justamente acá. Luego seguimos a los gastos totales, que es la inversión en inventario. Aquí dice que ellos le invirtieron 1.200.000. Aquí dice, se fabricaron 2.500 artículos. ¿Por qué está el 1.200.000 que aparecía inicialmente que se vendió? Debido a que acá se utiliza que ellos reportaron que fueron 1.200.000 lo que pues se colocó. Entonces inmediatamente pues coloqué la misma cifra. Esto al restarlo ya nos da que deben 600.000 pesos. O sea, de la inversión, estos 600 ya inmediatamente entraron como a crédito, por decirlo así. Entonces ya aquí, pues, en el primer mes no se generó ganancia, en este segundo mes ya están debiendo 600.000. En el mes de marzo, acá ya nos lanzan distintos datos en los cuales dice que las ventas fueron de los 2.000 artículos, efectivamente los 2.000 artículos que se fabricaron. Se cobró a los clientes oportunamente, es decir, que ya vamos a recibir ese ingreso de 800.000. Se fabricaron 2.500 artículos, aquí se subió otros 500 y se logró una utilidad del mes por 400. Asimismo, una utilidad acumulada por el trimestre de 900. Entonces, acá hay que verificar que esto sí sea así. Entonces, partimos desde que se vendieron los 2.000 artículos. Entonces, al vender los 2.000 artículos, se hizo la ecuación de los 2.000 artículos por el precio que serían los 800 y nos da una venta total de 1.600.000. A esto se le va a sumar la cobranza de las ventas a crédito, que son los 800 del mes pasado, y se pone al contado 1.200.000. ¿Por qué 1.200.000? Debido a que acá nos lanza que los clientes dieron 1.200.000. Entonces, esto se puso. Entonces, al restar 1.600.000 con 1.200.000 nos da un
total de 400.000 pesos en ventas a crédito. Sumando estos dos datos, nos da un total de 2 millones de efectivo de cobranza. Ya aquí en el flujo efectivo por pagos, dice que se invirtieron 2.500 artículos. Y esto, pues teniendo en cuenta que los artículos por producto en manufactura nos cobran 600, entonces se hizo la ecuación cobrando por los 600 y nos da un total de 1.500.000. Entonces aquí ya empezamos a ver que se vendieron 1.600.000, pero ya se van a invertir, pues en caso tal de que hubiera sido todo el contado, se invierte 1.500.000. No hay en sí, a grosso modo, una ganancia. En este caso acá se colocaron los 1.500.000 y se pusieron en gastos de pendientes por pagar los 600.000. Estos 600.000, ¿de dónde vienen? Son del mes pasado, del mes de febrero, que se quedó debiendo ese dinero. Esto lo sumamos y nos da un total de 2.100.000. Acá, entonces, colocamos en cobranza los 2 millones más los 2.100.000 y esto nos da que ahora deben 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos, ¿a dónde deberían? A la inversión de inventario. Listo. Aquí en el mes de abril nos lanzan ahora estos datos. Se vendieron 2.500 artículos y se fabricaron 3.000. Subieron en este mes otros 500 artículos. La utilidad del mes fue de 500.000 y la utilidad acumulada por los primeros 4 meses del año fue de 1.400.000. Los clientes pagaron oportunamente. Entonces, partiendo de esto, nos vamos al mes de abril y nos lanza que vendieron 2.500 productos. Por los 800 nos da 2 millones de ganancia. Aquí dice que en ventas a crédito fueron 1.600.000. En cobranzas de las ventas a crédito, que es del mes pasado, fueron 400.000 pesos. Y en ventas a contado fueron 300.000. Esto se suma y nos da un total de 700.000 en flujo efectivo por cobranza. Entonces, aquí en flujo efectivo por pagos vamos a colocar, en este caso, los 3.000 productos que se impidieron fabricar por los 600 pesos que cobran la manufactura, lo cual nos da un total de 1.800.000. Aquí, en gastos pendientes por pagar, estarían los 100.000 pesos del mes pasado. Entonces los colocamos acá y esto nos da un total de 1.900.000. Aquí, al restar a la cobranza, que son 700.000 pesos, 1.900.000, nos da que ya vamos a tener una deuda de 1.200.000, lo cual desmiente totalmente el enunciado donde dice que para el mes de abril ya había una ganancia de 1.400.000. Ahora nos vamos al último mes, que fue el mes decisivo. En el mes de mayo nos dice que se vendieron los 3.000 productos efectivamente que se fabricaron el mes pasado. Se cobró oportunamente a los clientes. Se fabricaron 3.500 artículos y la utilidad por los 5 meses fue de 2 millones. Pero la empresa no tiene dinero con qué pagar sus deudas. Entonces, aquí resulta que el mes pasado hicieron 3.000 productos. Esta vez pidieron 3.500. Entonces, partiendo de esto, en el mes de mayo colocamos que en las ventas totales son los 3.000 productos por los 800, lo cual nos da una ganancia en ventas de 2.400.000. A esto se le va a sumar
las ventas a crédito, que fueron 400.000 pesos, las cobranzas del mes pasado, que fue la más grande, que fue de 1.600.000, y las ventas al contado, que fueron 2 millones. ¿De dónde salen estas? Restando, restando a los 2.400.000, los 2 millones que nos dicen que fueron efectivamente pues dados por los clientes. Esta suma nos da un total de 3.600.000. En esta parte, donde es el flujo efectivo por pagos, ya nos quedan que los gastos totales, en este caso, son 3.500 productos por los 600, lo cual nos da un total de 2.100.000. En gastos pendientes por pagar, vamos a poner la cifra del mes pasado, que sería 1.200.000. Y esos 1.200.000 nos da 3.300.000. La de esto con esto sumados. Entonces, ya para finalizar, colocamos aquí en cobranza los 3.600.000 y en pagos 2.300.000, lo cual nos da un total de ganancia. Esta vez sí hubo ganancia de 300.000. Teniendo ya estas cifras, nos vamos a contestar las preguntas. Las primeras dos dicen lo siguiente: explica las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa y justificarlo apoyándolo pues con las cifras. Entonces, acá se puede ver claramente que cada mes durante los 5 meses la empresa invertía el total de sus ganancias. No dejaba como una prórroga o su inventario a créditos, teniendo en cuenta que también lo que se ganaban, inmediatamente todo lo colocaban para inventario nuevamente. Entonces, cuando en un mes, como por ejemplo, febrero-marzo, dice que las ventas fueron de 1.200.000, pero la inversión también fue de 1.200.000. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se recibió se invirtió, ni siquiera se tuvo en cuenta tener como mm, un tipo de financiación. Y lo mismo sucede con esto, en los cuales recibimos una ganancia en ventas de 1.600.000 y los gastos de ese mes invertidos como tal en la mercancía de ese producto fueron 1.500.000. Entonces, también una de las razones por las cuales presiento y se puede ver que se deterioró la liquidez de la empresa fue porque ellos tampoco esperaban a durar, un ejemplo, los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, con la misma cantidad de productos, o al menos con una incrementación de la cantidad de productos fabricados, pero que fuera mínima. Es decir, si en el primer mes, en el mes de enero, dice acá que vendieron 1.000 artículos, debieron, o por lo menos se debió colocar que para febrero también se vendieran los mismos 1.000 artículos, pero no inmediatamente subirlo a 1.500 unidades. Luego, sin haberse repuesto esas 1.500 unidades, ya en marzo fabricaron 2.000 y así por los 5 meses, lo cual eso genera también una inestabilidad en la empresa, porque pues sin tener una ganancia neta, pues no hay empresa que dure. Como tercer punto, dice que la empresa ha estado incrementando su utilidad. Exacto. Pero pues, ¿cómo es posible que no tengan dinero? Volviendo pues a la explicación anterior, es debido a que pues al incrementarse las cifras de inventario no tuvieron la estabilidad para así lograr un capital estable. Entonces, al no lograr ese capital estable,
tampoco les permitía invertir más a largo plazo, sino que inmediatamente lo hacían. En vez de hacer una inversión a largos, la hacían a corto plazo, lo cual los llevó pues a estar en ese momento. Listo. Eso sería por el ejercicio 8.1. Ahora seguiremos al 8.9. Entonces, este aquí nos dice que tenemos que determinar el efecto si existe alguno de cada una de las siguientes transacciones sobre la utilidad neta y el flujo efectivo. Anote el monto procedido por el signo más o el signo menos. Listo. Entonces, en el primer ítem nos dice que se decreta pero no se paga un dividendo por 240.000. Esto ya entra en flujo de efectivo porque son gastos pendientes por pagar. Luego, el siguiente dice, se venden en 60.000 inversiones temporales que habían costado 54.000. Esto entra en utilidad neta porque hace parte ya de la parte de inversiones. Entonces, ahí se adicionaría ese monto. La tercera, un socio aporta a la empresa un terreno con valor de 580.000. En este caso, yo lo coloqué en utilidad neta porque ese terreno entra a ser patrimonio de la empresa. Entonces, al ser patrimonio, pues se coloca en utilidad neta para después poder generar un balance general. Luego de aquí, dice como cuarto, se paga el dividendo decretado. ¿A cuál dividendo se refiere? A los 240.000 pesos que se coloca aquí en flujo efectivo. Se pagan y eso inmediatamente pasa a ser utilidad neta, porque ya es dinero que entra inmediatamente. Listo. Como quinto, se da de baja un inventario obsoleto que tenía un costo de 50.000. Listo. Acá dos razones. ¿Por qué lo puse en flujo efectivo y por qué lo puse en negativo? Bueno, pensando que lo puse en negativo porque dice que se da de baja un inventario obsoleto. Eso quiere decir que estos 50.000 que se hayan invertido inicialmente en inventario tuvieron una pérdida, ya sea que se invirtieron 200.000, 100.000, 80.000. Dice acá que 50.000 fue lo que se perdió, que eso ya entraría como en la utilidad neta, como la depreciación de inventario. Entonces, por eso acá lo coloqué como el flujo efectivo el menos 50 porque es dinero que se pierde. Listo. Acá en el sexto, un cliente que tiene un saldo vencido firma una letra de cambio por un importe de 80.000. Entonces, al ser un ingreso, al ser dinero que entra oportunamente, se coloca en utilidad porque hace parte ya del patrimonio. Listo. En este, dice que se reconocen los gastos por intereses de un pasivo correspondiente al periodo por 38.000. Estos se pagarán hasta el próximo ejercicio. Entonces es una cuenta por pagar, lo cual yo lo coloqué en flujo efectivo porque es lo que inmediatamente, también no se pueda, tiene que salir para pues, quedar saldada esa deuda. En el octavo, se cancela el saldo de un cliente por 20.000 que se declaró en quiebra y por lo tanto no se le podrá cobrar. Es decir, eso ya entra a ser una pérdida. ¿Por qué? Porque es dinero que se prestó, pero se convierte en pérdida debido a que ya no está ese dinero, ya no hay cómo solventar ese dinero. Entonces, por esto lo puse aquí en flujo de efectivo. Listo. Como noveno, se pagan los intereses mencionados en el punto 7. Entonces, el punto 7 dice que se pagan 80.000. Acá, perdón, aquí me equivoqué, son 38.
Sí, entonces aquí lo pongo como utilidad neta, 38.000 pesos, que ya entran de un cliente, o sea, un ingreso. Listo. Acá, en el décimo, una maquinaria que había costado 210.000 y que estaba depreciada en dos terceras partes, se vende en 80.000. Listo. Aquí porque puse la cifra en las dos, debido a dos razones. Dice que inicialmente costó ese inventario, o sea, esa maquinaria, 210.000 pesos, pero se vendió en 80.000. Entonces, lo que yo que hice fue que en la utilidad neta, que fue el dinero que ingresó, coloqué los 80.000 pesos. Y a estos 80.000 pesos le resté los 210 que inicialmente había costado la maquinaria, para así saber cuánto fue su depreciación. Entonces, al hacer esta resta, me lanza que, en el flujo efectivo, me lanza que tuve una pérdida de 130.000. Listo. Y por aquí ya estaría el segundo. Ahora vamos a entrar al punto número 3, que este es precisamente, nos dan aquí unos datos de la empresa Robles S.A., los movimientos, y nos pide que hagamos su flujo de efectivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la presentación, donde colocamos pues el nombre de la empresa, que en este caso sería Robles S.A., estado de flujo efectivo, que es pues lo que vamos a realizar, y este, que es pues, el tiempo en el que se hizo, que es de enero del año, en este caso uno, porque pues no lo enuncian, a diciembre del año. ¿Por qué de enero a diciembre? Porque aquí tenemos un ítem, dos ítems que dicen efectivo al inicio del año, efectivo al final del año. Entonces esto quiere decir que este flujo efectivo es del año, no de un mes en específico. Listo. Entonces, iniciando de ahí, vamos llenando todos los datos que nos dan acá y dice así. La utilidad neta tenemos 132.313. En la depreciación tenemos 31.717. Amortización 13.658. En este caso, acá coloqué la recompra de las acciones de la misma empresa que hace parte pues, del incremento, y eso tiene un costo de 6.760. En el siguiente ítem colocamos el incremento en proveedores, que fue de 115.000, lamento, y el incremento en cuentas por cobrar, que fue de 27.000. Acá lo que hago es que cojo el 34, 30, 33, 34 y 35, que son estos últimos tres, y los sumo. Este resultado se resta por la sumatoria de estos dos, que son estos dos, depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque esto es pérdida y esto es una ganancia que hubo. Entonces, al hacer la ecuación, nos da un saldo de 104.888. A este saldo se le resta 132.313, que fue pues la utilidad neta, y esto nos da un total de 27.425. Es el efectivo generado por la operación. Listo. En actividades por inversión, colocamos la disminución de inventarios, disminución en pagos anticipados, disminución en impuestos sobre la renta por pagar, que en este caso sería pues, una bodega, edificio, donde sea que trabajen, en arriendo. Y todo esto, estos tres datos, se suman y ese resultado se resta con la adquisición de planta de equipo, lo cual nos da un total de 30.494. Lamento, es que estoy un poco enferma y me suelo ahogar. Entonces, siguiendo con esto, vamos a las actividades de financiamiento, en donde colocamos el incremento en capital social, que son 27.031, el pago de dividendos
pago de préstamos, porque pues dice que se obtuvo un préstamo bancario, que esto lo tenemos aquí más adelante. Y entonces todo esto se suma, porque todo esto son pagos que se hicieron. Y entonces, acá, este dato hace referencia al incremento del capital social que fue una ganancia. Fue como la recompra de acciones, por decirlo así. Casi como, sí, casi como si fuera así, pero de otra manera. Y esto se le resta el resultado de estas dos sumas, que fue el pago de dividendos y el pago de préstamos. Todo esto nos da un saldo negativo de 1.664.882. Aquí a esto le ponemos la obtención del préstamo bancario, que aquí dice que se obtuvo un préstamo bancario de 1.652.823 pesos. Se restan este con este y nos da, ¿me entiendes? Este con este y nos da un total de menos 12.059 pesos. O sea, es dinero que hace falta. Listo. Aquí vamos a continuar y vamos a colocar el efectivo al inicio del año y el efectivo al final del año. Entonces, estos dos datos se restan y nos da un total de 210.942. Solamente de estos dos datos. Ahora tenemos que sacar el flujo efectivo total, que en este caso es este, que se obtiene del resultado de la sumatoria de efectivo generado por la operación, actividades de inversión y por último efectivo al final del año, lo cual nos da un total de 256.804 pesos. Listo. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que se haya entendido de manera eficiente y oportuna. Y nuevamente disculpen por la gripa.